¿no? Ahora sí. Los jugadores de la selección peruana es un conjunto también, ¿no? Son personas, son elementos, los elementos son concretos, ¿no? La selección peruana que este fin de mes tienen sus dos últimos partidos. Y otro ejemplo ahí está, los integrantes de Davidles, ¿no? También es un ejemplo de conjuntos donde sus elementos son concretos. Los integrantes de Davidles, ¿no? George, Paul, John y Ringo, ¿no? Listo. Entonces esa es una noción de conjunto. Ahora vamos a ver la notación de un conjunto. ¿Cómo se denota un conjunto? En palabras sencillas, cómo se escribe, cómo se le da el nombre a un conjunto, cómo nombrar a un conjunto. Esa es la notación, ¿ya? Dice, se denotan con letras mayúsculas. ¿Ya? Entonces, yo quiero nombrar, por ejemplo, al conjunto de las vocales. Entonces, yo voy a utilizar una letra de mayúscula, una letra del abecedario, por ejemplo, la letra A. Entonces, pongo el conjunto A es igual al conjunto de las vocales. ¿Ya? Y a los elementos se separan, lo vamos a separar con coma, o con punto y coma. ¿De acuerdo? Y encerrados entre signos de colección. Entre llaves, ¿ya? Entre llaves sería. Estas son las llaves. En este caso, para los conjuntos se utilizan las llaves, ¿no? Listo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito. Por ejemplo, acá está, mira, el conjunto B. ¿Ya? Mira, este es un conjunto. ¿Cuál es el nombre de este conjunto? B. Ahí está, ese es el nombre del conjunto. ¿Ya? Y sus elementos son Paul, John, Ringo y George. Están separados por comas, mirad. Y están encerrados entre llaves. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la notación de un conjunto. ¿Qué significa denotar un conjunto? Darle un nombre utilizando una letra mayúscula y escribir sus elementos separados por comas entre llaves. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. ¿Sí? Ya, listo. Tu teoría, ¿ya? Ahora sí. Ahora vamos a ver la relación de pertenencia. La relación de pertenencia. ¿Sí? Esto de la relación de pertenencia es importante que lo tengas claro para no confundir con la otra relación que es la relación de inclusión, ¿no? Incluidos, no incluidos. Vamos a ver más adelante. ¿Qué significa la relación de pertenencia? Dice, si un elemento está en un conjunto, por ejemplo, acá voy a hacer un diagrama de Venn, ¿sí? Voy a llamarlo el conjunto A, y voy a poner un par de elementos. Ya está. Y fuera del conjunto voy a poner otro par de elementos. Ya está. Entonces acá dice, si un elemento está en un conjunto, por ejemplo aquí, dentro del conjunto A están los elementos 2 y 3. ¿Ya? Entonces diremos que pertenece a dicho conjunto. En caso contrario, diremos que no pertenece a dicho conjunto. Facilito. ¿Qué significa? De que el 2 pertenece al conjunto A, ¿no? Y el 3 también pertenece al conjunto A. Me estoy adelantando aquí con el simbolito también. Ya. Y el 4 y el 7 no están dentro del conjunto A, por lo tanto no pertenecen al conjunto A. ¿Ya? Esa es la relación de pertenencia. Vamos a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo acá, vamos acá que dice ejemplo. Aquí tengo el conjunto M. ¿Sí? Este es el conjunto M. Tiene 4 elementos, 5, 7, 9 y 11. Entonces, si digo que 7 pertenece al conjunto M, eso es verdadero, ¿no? Mira, ve, el 7 está aquí. Está dentro del conjunto M, está tal cual, ¿no? Igualito, igualito. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. ¿De acuerdo? Verdadero. ¿Y cómo se lee toda esta expresión? ¿Cómo se lee este 7 con esta E, con esta M? Se lee así, ¿no? 7 pertenece al conjunto M.
Listo. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo. 10, mira, ve, 10, este simbolito, la E con una rayita, significa no pertenece, ¿no? 10 no pertenece a M. 10 no pertenece a M, es verdadero, ¿no? Porque mira, ve, el 10 no está dentro del conjunto M. No pertenece, entonces acá me está diciendo la verdad. Es verdadero entonces. Listo. ¿Y cómo se lee? Bueno, se lee así, ¿no? 10 no pertenece al conjunto M. Un ejercicio. Dice, sea el conjunto P, entonces vamos a completar con pertenece o no pertenece. 4 pertenece al conjunto P, sí, ¿no? El 4 está igualito, mira, el 4 está aquí, tal cual. Ahí está. Sí pertenece. Sí pertenece. Ya está. El 6 pertenece o no pertenece al conjunto P. ¿Qué dices tú, Leonardo? 6 pertenece o no pertenece al conjunto P. El 6 está dentro acá del conjunto P, está tal cual, 6. No. No, muy bien, no pertenece. Excelente, no pertenece. Pero aquí está entre llaves, sí, pero yo no quiero el 6 entre llaves. El 6, el elemento 6, así solito, solito. No está aquí. Está entre llaves, pero ese es otro elemento. Ya está. El siguiente, el 4, mira, entre llaves. ¿Pertenece o no pertenece al conjunto P? ¿Está así igualito, igualito, está en el conjunto P? No. No, entonces no pertenece. Mira, ve qué bien, ¿ah? Así muchos estudiantes se confunden ahí. Cuando veamos la relación de inclusión, ¿sí? Ese punto es importante también. Listo, y acá 7 sí pertenece. El 5 entre llaves, sí, acá está igualito, igualito. Pertenece. 4 8 sí entre llaves, también está igualito acá. Pertenece. ¿No? El 5 así no pertenece, ¿no? El 5 no pertenece. Y el 6 entre llaves, sí, está igualito, igualito, pertenece. Listo. Y ahora sí vamos a ver la determinación de un conjunto. Determinación de conjuntos. Determinar, Leonardo, significa escribir los elementos de un conjunto. ¿Ya? Escribir los elementos de un conjunto. Ese es determinar. Ya sea escribir todos los elementos, uno por uno los elementos, o simplemente mencionar una característica. Acá dice, ¿no? Significa, ¿dónde está mi puntero? Aquí está. Significa precisar correctamente qué elementos forman parte del conjunto. ¿Ya? En otras palabras, significa escribir o indicar cuáles son los elementos de un conjunto. ¿Qué elementos son? ¿Ya? Se puede realizar de dos maneras. Es decir, un conjunto se puede determinar de dos maneras. Por extensión y por comprensión. O por comprensión. ¿Ya? Por comprensión y por extensión. Es lo correcto eso. ¿De acuerdo? Entonces un conjunto se puede determinar por extensión y por comprensión. ¿Qué significa por extensión? Dice, es cuando se indica uno por uno los elementos del conjunto. Por ejemplo, el conjunto de las vocales, ¿cómo sería por extensión? Le doy un nombre, por ejemplo, el conjunto P, y entre llaves pongo A, E, I, O, U. Ese es por extensión. ¿De acuerdo? Y por comprensión es cuando se indica una característica común de los elementos. ¿Ya? Por ejemplo, el conjunto de las vocales sería, por comprensión, ¿cómo sería? X tal que X es una vocal, ¿no? Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A, ¿sí? Mira que sus elementos están aquí indicados, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Aquí ya están todos los elementos. Ese es por extensión. Cuando escribimos todos los elementos del conjunto. En este caso, el conjunto A, sus elementos son 2, 3, 4 y 5. Otro ejemplo, mira el conjunto B. También aquí tenemos indicado
sus elementos, 4, 6, 8, 10. Ese es por extensión. ¿Cómo sería por comprensión? A ver, vamos a determinar por comprensión el mismo conjunto A, ¿ya? El conjunto A. Mira, el conjunto A son números naturales, ¿sí? Estos números son naturales, o sea, pertenecen al conjunto de los números naturales. ¿Qué más? Otra característica, ya. Son mayores que 1, pero menores que 6. ¿Es así? Son mayores que 1, menores que 6. 2, 3, 4, 5. Entonces, por comprensión sería así. Ahí está, mira. X tal que X, pues se lee así. X, esta rayita se lee tal que. X tal que X pertenece a los naturales, ya que el 2, 3, 4 y 5 son naturales. Y además son mayores que 2, pero menores que 6. Ya está, mira, por comprensión. Aquí está, por extensión, por comprensión. ¿Cómo sería por comprensión el conjunto B? El conjunto B. Primero voy a observar los números. 4, 6, 8, 10. Son números pares consecutivos, ¿no? Son números pares. 4, 6, 8, 10. Son números pares. Entonces, ¿cómo lo voy a determinar por comprensión? Fácil, mira. En primer lugar, estos números son naturales. Pertenecen a los naturales. ¿Ya? Y como son números pares, los números pares, Leonardo, se representan en matemática, un número par se suele representar de esta forma, 2 por X. ¿Ya? Un número par, así, ¿ya? En matemática se suele representar como 2X. ¿De acuerdo? 2X. Entonces, por comprensión, allá, y otra cosa, como los números son 4, 6, 8, 10, esta X que ves acá va a tomar valores, ¿no? Por ejemplo, el primer valor que va a tomar va a ser el 2, ya que 2 por 2 me da 4. El otro valor será 3, ya que 3 por 2 me da 6, ¿no? Para que me salga 8, X tiene que ser 4, ya que 2 por 4 me da 8. Para que salga 10, X tiene que ser 5, ¿no? 5 por 2, 10. Entonces, por comprensión quedaría así, mira. Ahí está. Por comprensión. A es igual a 2X. Ponemos acá 2X. ¿Por qué pongo 2X? Porque los números son pares. Y un número par se representa como 2X. Tal que X es un número natural. Y además, los valores de X son, mira, acá están los valores de X. Mayores que 1, pero menores que 6. ¿Ok? A ver. Aquí te estoy mostrando el esquema. Este es un esquema de un conjunto determinado por comprensión. ¿Sí? Es importante esta partecita del esquema. ¿Sí? ¿Cuál es el esquema cuando determinamos por comprensión? Ya. En primer lugar, esta barrita se lee tal que. Aquí, a la izquierda de esa barrita, ponemos la variable, ¿no? La que va a representar a los elementos del conjunto. ¿Sí? Aquí va la variable que va a representar a los elementos del conjunto. Y a la derecha ponemos las características. Ahí está esto, ¿no? X tal que X pertenece a los naturales, X mayor que 1, menor que 6. ¿No? Ahí está. Este es el ejemplo que hemos tomado, el primero, este de acá. Entonces, este es el esquema de un conjunto cuando se determina por comprensión, ¿ya? Son las partes. Por extensión es sencillo, es más sencillo que por comprensión. Hagamos un ejemplo acá, un ejercicio. Dice, hay la suma de elementos del siguiente conjunto. Hay la suma de elementos del siguiente conjunto. Ya. A ver, el conjunto B está por comprensión, está determinado por comprensión. Para poder hallar la suma de sus elementos, hay que determinarlo por extensión, ¿no? Así como hicimos acá con el conjunto A y B. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los elementos del conjunto B? Hay que determinarlo por extensión.
Entonces, mira, para eso voy a hacer lo siguiente. Ya voy a hacer una tablita sencilla por acá. Una tablita así. Para escribir acá, para tabular acá una tablita. Ya está. Fíjate. Aquí voy a poner esto. Acá voy a poner esto. X mayor que 5, pero menor que 10. Ya está. Y acá, en esta parte, voy a poner al que representa a los elementos. X más 4. Así trabajamos, ¿ya? Bien. ¿Cómo voy a obtener los elementos del conjunto B? Fácil. Primero voy a encontrar los valores que puede tomar X. A ver, me dice acá que X pertenece a los enteros. ¿Ya? X pertenece a los enteros. Recuerda que Z representa el conjunto de los números enteros. Y aquí está X. Dice que es mayor que 5, menor que 10. Los números enteros comprendidos entre 5 y 10 son 6, 7, 8 y 9. Ya está. Y ahora, profesor, ¿esos son los elementos del conjunto B? No, no son los elementos. Los elementos los vamos a obtener a partir de esta expresión, X más 4. Es decir, vamos a reemplazar 6 más 4. Así. 7 más 4. 8 más 4. Y 9 más 4. Eso hay que hacer. Y ahora hay que sumar. 6 más 4 es 10. 7 más 4 es 11. 8 más 4 es 12. Y 9 más 4 es 3. Ya está. Estos son los elementos del conjunto B. Acá al costado voy a poner igual. Abro llaves y pongo 10, 11, 12 y 13. Ya está, mira, ya lo hemos determinado por extensión. Ya sabemos cuáles son sus elementos. Y ahora me piden la suma, ¿no? Ahí es la suma. Por acá pongo suma de elementos. Así nada más. Y pongo 10 más 11 más 12 más 13. Y ya está. Sumo y ya tengo la respuesta. Eso sale 23 más 23, 46. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Entendiste? Sí. ¿Sí? Ya, importante, ¿ah? Que quede claro. Si tienes dudas, pregunta con confianza, ¿sí? Listo. Como te repito, por extensión es fácil determinar el conjunto, ¿no? Busco los valores de la variable X y luego reemplazo, ¿no? Aquí en la expresión. En cambio, por comprensión hay que analizar bien los números, los elementos, ¿no? Veamos. Último punto. Cardinal de un conjunto. Este es facilito. ¿Sí? El cardinal de un conjunto es lo mismo decir número de elementos o cantidad de elementos que posee un conjunto. ¿Ya? Cantidad de elementos o número de elementos que posee un conjunto. Ese es el cardinal. Entonces acá dice, es el número de elementos, pero no repetidos, ¿sí? No repetidos. Es el número de elementos no repetidos que posee un conjunto, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de las vocales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá el conjunto A. Aquí están las vocales. A, E, I, O, U. Este conjunto tiene 5 elementos, ¿no? A, E, I, O, U. 5 elementos. Entonces, su cardinal es igual a 5. El número de elementos es igual a 5. ¿Ya? Ese es el cardinal. ¿Ok? El cardinal de un conjunto se denota así. Por ejemplo, si el conjunto es A, su cardinal se denota así, Leonardo, así, de esta forma. Entonces, esta expresión, n, entre paréntesis, el nombre del conjunto, significa cardinal de A. ¿De acuerdo? Significa cardinal de A, es decir, número de elementos del conjunto A. Si yo tengo esta expresión así, n entre paréntesis B, significa cardinal de B.
o número de elementos de B. Si yo tengo esta expresión, significa cardinal del conjunto D, o número de elementos del conjunto D. ¿De acuerdo? Así se denota. Este es importante porque ya no tengo que escribir toda esta frase, ¿no? Cardinal de un conjunto. Simplemente utilizo la simbología que es así. Y además, cuando veas problemas sobre operaciones de unión, intersección, vas a ver así, vas a ver bastante esta expresión. O sea, ya sabes qué significa ya. Bien. A ver, por ejemplo, voy a borrar esto. Por ejemplo, Leonardo, por ejemplo, a ver, por ejemplo, ahí, el conjunto A. A ver, Leonardo, ¿cuántos elementos posee el conjunto A? Piensa bien, ¿ah? Mira la definición. ¿Cuántos elementos posee el conjunto A? ¿Cuál es su cardinal? Mm, 5. Tiene 5 elementos, ¿seguro? A ver, lee la definición, es el número de elementos, entre paréntesis, ¿qué dice? 9. Es el número de elementos no repetidos. Ahí el conjunto A tiene elementos que se repiten, ¿sí o no? Si hay elementos que Sí. se repiten, solo tomamos uno nada más. Entonces, ¿cuántos elementos tiene en realidad el conjunto A? ¿Cuál es su cardinal? 2. ¿Dos o tres? 3. Tres. Claro, el 5, 7 y 9. ¿Ya? Ahí sí. Así quedaría el conjunto A. Simplificado ya. 5, 7 y 9. Si se repiten, solo tomamos uno, ¿no? Acá bien claro dice en la definición, no repetidos. ¿Ya? Dice no repetidos. Listo. Entonces, el cardinal, acá ponemos así, el cardinal del conjunto A es igual a 3. Ya está. El cardinal es igual a 3. O sea, posee 3 elementos. El conjunto B dice X, tal que X es una palabra, es una vocal de la palabra conjunto. Es una vocal de la palabra conjunto. Las comillas. Es una vocal de la palabra conjunto. A ver, vamos a determinarlo por extensión. Dice que este conjunto está formado por las vocales de la palabra conjunto. A ver, las vocales de la palabra conjunto son la O, la U y otra vez la O. Pero como ya está aquí, ya no es necesario. ¿Ya? Solamente sería una vez. Ya está. Dos elementos. Por lo tanto, el conjunto B posee dos elementos. O sea, su cardinal es igual a 2. Un ejercicio, fíjate acá. Un ejercicio. Halla el cardinal de A. Recuerda que esta expresión significa cardinal del conjunto A. ¿Y qué es el cardinal? Es el número de elementos no repetidos. Bien. A ver, a modo de práctica vamos a resolver este ejercicio, pero antes vamos a determinarlo por extensión, ¿ya? Está por comprensión. No te olvides, ¿ah? Cuando tú ves esta rayita acá, esta rayita así inclinada, que se lee tal que, ya. Te vas a dar cuenta de que el conjunto está determinado por comprensión. Entonces hay que determinarlo por extensión. Bien. Aquí ponemos el intervalo, o sea, los valores que va a tomar X. Y por aquí ponemos la expresión que va a representar a los elementos, que sería X al cuadrado. Ya está. Calculo, encuentro, a ver, los valores de X. Mayores que 2. Allá. ¿Y cómo es X? Dice que X es entero. Es entero.
Entonces, todos los números enteros mayores que 2, menores que 6 son el 3, el 4 y el 5. Nada más. Profesor, ¿esos son los elementos de A? No. Hay que reemplazar aquí en esta expresión. X igual a 3, se pone 3 al cuadrado. 9. Ahora X igual a 4, pone 4 al cuadrado. 16. Ahora 5, 5 al cuadrado. 25. Ya está. Ahora sí. ¿Cuáles son los elementos entonces del conjunto A? Estos de acá. Estos son los elementos. No estos, ¿ah? No 3, 4 y 5, sino 9, 16 y 25. Entonces por acá ponemos aquí una flechita. Entonces el conjunto A va a ser igual a 9, 16 y 25. ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántos elementos posee el conjunto A? 3. 3. Entonces pongo acá, su cardinal es igual a 3. Muy bien, ¿entendiste hasta aquí este punto del cardinal? Un conjunto. Sí. ¿Sí? ¿Sí, Leonardo? Confirma. Sí. Muy bien. Vamos a resolver unos problemitas, unos cuantos nada más, ¿sí? Unos cuantitos para verificar a ver si hemos comprendido, a ver. ¿Ya? A ver. De aquí. Muy facilito, mira, a ver. Dado el conjunto B, indica verdadero o falso. Ya, a ver, contigo, la primera. 1 no pertenece al conjunto B, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? 1 no pertenece. A ver, ¿el 1 está aquí? Sí está aquí el 1. Entonces quiere decir que sí pertenece. Y aquí me está diciendo lo contrario. 1 no pertenece. Falso. Falso, falsazo. El siguiente, el 1 entre llaves, ¿pertenece al conjunto B? A ver, míralo acá. Verdadero. Verdadero, muy bien. 1 pertenece al conjunto B. Verdadero. Verdadero. El 2 y 3, así entre llaves, ¿pertenece al conjunto B? ¿Está igualito aquí? Falso. Falso. El 2 entre llaves, ¿no pertenece al conjunto B? Verdadero. Verdadero. Ya está. Indica la suma de elementos del siguiente conjunto. Conjunto C. Me piden la suma de elementos. Piden la suma de elementos. Leo. Me piden la suma de elementos. Debo sumar 2 más 4 más 8 más 8 más 10. ¿No es así? ¿Es correcto? Que sume todo de una vez. Sí. ¿Sí? ¿Hay elementos que se repiten? Sí. Sí. Entonces, cuando hay elementos que se repiten, Leonardo, solo toma uno de ellos. Escribe solo uno de ellos. Entonces, el 8 una sola vez. Este sería el conjunto C en realidad. Y ahora sí, hallo la suma de elementos. Suma de elementos. Claro, pues Leonardo. 2 más 4 más 8 más 10. A ver, lúcete, Leonardo. ¿Cuánto sale? 24. 24. Muy bien, 24. ¿Qué dice? ¿Le ganamos a Uruguay o no? Sí. Sí, no, sobrado. Sobrado le ganamos a Uruguay. Si le ganamos ya estamos en el Mundial, ya. Ya estamos en el Mundial. Si le ganamos. Preocupa la Padula nomás, que es porque está lesionado. Otra vez sin jugar se lesiona ese cosita. Vamos a ver. Ya está. Hasta Yotun, ¿no? Preocupa porque estaba sin equipo. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, haya la suma de los elementos de A, el conjunto A. Bien, el conjunto A está por comprensión. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, acá está la raíz. Está por comprensión. Listo.
hay que determinarlo por extensión. Acá hacemos una tablita así, para guiarme, ¿ah? Porque lo puedo hacer ahí directo mentalmente, ¿no? Ahí puedo hacer, pero la tablita mejor. Aquí a la derecha pongo los valores que va a tomar X. Dice que son mayores igual que 2, menores que 5. Ahí está. Y aquí, ¿cuál es la expresión que representa a los elementos? Este de acá. Esta. 3x más 2. Pues acá pongo 3x más 2. Ya está. Quiere decir que vamos a reemplazar aquí el valor de x. Los valores de x aquí están. Mayores que 2, el 2. Mayor o igual que 2, dice, ¿no? Igual que 2, el 2, el 3 y el 4. Porque dice menor que 5. Y ahora reemplazo acá. Pongo 3, en 3x más 2 reemplazo. Primero con x igual a 2. 3 por 2 más 2. Y eso sale 8. Ahora cuando x es 3, reemplazo 3 por 3 más 2. 11. Ahora cuando x es 4, 3 por 4 más 2. 14. Listo. Y ya está. Pregunta, Leonardo, pregunta. ¿Cuáles son los elementos del conjunto B? 8, 11, 14 o 2, 3, 4. 2, 3, 4. ¿Seguro? 8, 11, 14. Esos son los elementos, ¿ya? Esos son los elementos, ¿ya? No necesariamente los elementos van a ser los valores que toma X. Porque fíjate que aquí, mira, esta expresión 3x más 2 es el que representa a los elementos. O sea, de aquí van a salir los elementos. Aquí, 3x más 2. Entonces acá pongo A va a ser igual a 8, 11 y 14. Ya está. Y piden la suma, ¿no? Entonces por acá digo la suma de elementos va a ser igual a 8 más 11 más 14. Y eso nos da 33. Listo. ¿Entendiste? ¿Sí? ¿Todo claro? Vamos con la 4. Dice, haya la suma de los elementos del conjunto A. Ya está. Nuevamente, este conjunto está por comprensión, hay que determinarlo por extensión, ¿ya? Igual, acá dibujo una tablita para trabajar mejor. Aquí pongo los valores que va a tomar X, que serían mayores igual que 0, mayores igual que 0, pero menores igual que 9. Y los elementos, ¿cuáles van a ser? ¿Quién es el representante? Aquí está, mira, es X justamente, mira. La misma X que va a salir de acá, ese será el representante. X. Aquí sí va a coincidir. Los valores de X va a coincidir con los elementos del conjunto A. Es decir, a ver, los elementos de X, perdón, los valores de X, mayor o igual que 0 sería el 0. Ya, dice que X es entero, ¿no? Entonces está bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 9. Dice menor o igual que 9. Ya está. Y ya está. Y los elementos coinciden, ¿no? De acá es simplemente X. X. ¿Cómo obtengo X? Aquí están los valores de X. 0, igualito. Va a ser lo mismo. Aquí sí coincide. Ahí está, mira. 6, 7, 8, 9. Son los mismos.
¿Ya? En cambio, en el problema anterior no coincidía, mira, los valores de x, acá era 3x más 2. Acá tendríamos que reemplazar. ¿Ok? Y ya está. Ya, entonces los elementos, acá pongo, el conjunto A está formado por el 0, 1, 2, 3, 4, y así, ¿no? Hasta el 9. Piden la suma de elementos, acá poner suma de elementos, y hay que sumar todo, desde el 0 hasta el 9 hay que sumar. Sumando todo eso nos va a salir 45. ¿Entendiste, Leonardo, hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, ¿Sí? Ya. Vamos a ver un problema más, un ejercicio más. Ahí está. Dice, determina la suma de elementos del siguiente conjunto. Igual, ¿no? Igual. Profe, ¿qué hay que hacer? ¿Una tablita? Sí, una tablita. ¿Sí? O aquí nomás también directo podemos hacer, mira. Primero encuentro los valores de x. Mayores que 4, menores que 10. Y son naturales, ¿no? Acá dice x es natural. Sería el 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. ¿Y ahora, esos son los elementos? No, los elementos, en este caso no coinciden, no es exactamente x. Los elementos tienen esta forma, x más 2. Entonces hay que reemplazar. Cada valor de x se reemplaza, se suma con 2. O sea, primero con el 5, 5 más 2. Luego 6 más 2. Y así, ¿no? 7 más 2, 8 más 2 y 9 más 2. Y ya está. Pongo acá 7, 6 más 2, 8, 7 más 2, 9, 8 más 2 es 10 y 9 más 2, 11. Esos son los elementos. Entonces por acá pongo el conjunto A, está formado por los elementos 7, 8, 9, 10 y 11. Piden la suma. Entonces por acá digo la suma de elementos sería 7 más 8 más 9 más 10 más 11. Listo, eso sale 28 más 28, 56, 56 más 9, 65. Listo, y vamos a ver un último ejercicio. Dice, dado el conjunto A, determínalo por comprensión. ¿Ya? Por comprensión. O sea, hay que hacer esto. Por acá voy a poner A, entre llaves. Aquí va a ir la rayita así. Y por acá cerramos. ¿Ya? Eso es por comprensión. Aquí está por extensión. Veamos primero qué clase de números son. 2, 4, 6, 8, 10, 12 son números naturales. Para empezar, son números naturales. Pertenecen a los naturales. ¿Ya? Pertenecen a los naturales. Listo. ¿Qué más? Estos números son pares. ¿No? Son números pares. Son pares consecutivos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son pares consecutivos. Y como son pares, dijimos que un número par en matemática se representa así. 2x. Ahí está. 2x. Listo. Ahora, ¿qué valores va a tomar x? Porque acá recuerda que es 2 por x. ¿Qué valores va a tomar x? A ver, ¿qué valores va a tomar x? A ver, yo quiero que me salga aquí 2. Entonces, 2 por 1, ¿no? Sale 2. Quiero que me salga 4. Sería 2 por 2. X vale 2. Ahí está. Quiero que me salga 6. Sería 2 por 3. O sea, X vale 3. ¿Estás entendiendo? ¿Sí?
Sí. Y así, ¿no? Para que me salga 8, ¿cuánto tiene que valer X? Recuerda que se multiplica por 2, ¿ah? ¿2 por cuánto? Para que me salga 8. 4, ¿no? 4. 2 por 4 es 8. Para que salga 10 sería 2 por 5. Equivale 5. Y para que salga 12, 2 por 6. Equivale 6. Ahí está. Eso es. Entonces acá ponemos aquí la expresión que representa a esos números pares, que es 2x, tal que ponemos acá característica, la primera que es un natural, punto y coma, y los valores que toma x. ¿Cuáles son los valores que toma x? Desde el 1 hasta el 6. Pues sería mayor que 0, ¿no? Mayor que 0 sería a partir del 1, y menores que 7, o sea, hasta el 6 nada más. Y ya está, esa sería la respuesta. Muy bien. Listo.